El 29 de diciembre de 2021, Daniela Flair se encontraba preocupada. Desde el día anterior, su hermano Reinaldo no le respondía a los mensajes. Durante las primeras horas del día, la mujer intentó mantener la calma, pero cuando pasaron varias horas sin novedades, decidió salir a buscarlo. Al llegar al barrio Los Boulevares de la ciudad de Córdoba, en Argentina, nadie respondió a sus llamados. Daniela, ya asustada, avisó de la situación al 911. En pocos minutos la policía llegó al lugar. Mientras Daniela se quedaba esperando en la vereda, los agentes saltaron el alambrado de la propiedad y entraron a la casa. Lo primero que les llamó la atención fue el ruido que había en el interior del lugar. El volumen del televisor estaba muy alto y además había cosas revueltas. Huellas de sangre dirigieron a los oficiales hasta una habitación y al llegar, se convirtieron en testigos del horror. El hombre de 61 años yacía sin vida. Al enterarse del destino de su hermano, Daniela solo pudo pensar en una persona: su sobrina Irina, la hija de Reinaldo. Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. Durante los días posteriores al hallazgo del cuerpo de Reinaldo Flair, los expertos en criminalística reconstruyeron los hechos y las últimas horas con vida del arquitecto. La noche del 28 de diciembre de 2021, alrededor de las 10:45 de la noche, el hombre llegó a su propiedad en Los Boulevares, un barrio ubicado en una zona oscura, casi en las afueras de la ciudad de Córdoba, una zona en la que hay más industrias y muy pocas viviendas. La llegada de Reinaldo a su hogar pudo reconstruirse gracias a las cámaras de seguridad de una empresa vecina, que registraron el momento en que su auto Honda pasó por ese lugar en dirección a su casa. El hombre estacionó el auto en la vereda e ingresó caminando a su propiedad. Pocos minutos después de entrar, se desató la locura. El hombre fue obligado a sentarse en una silla y lo ataron de pies y manos, para finalmente dispararle 2 veces a quemarropa con un arma calibre 22. Un tiro fue en la cabeza y el otro en el mentón. Además, los forenses establecieron que Reinaldo no había sido golpeado ni torturado previo a ser ejecutado. Su cuerpo no tenía signos de resistencia. Mientras todo el suceso ocurría, hubo una clara intención de que nadie escuchara ni los gritos ni los disparos. El televisor sonaba a todo volumen. Por la hora en que sucedieron los hechos y la zona en la que estaba ubicado el barrio, no había testigos. Nadie había visto ni oído absolutamente nada. Los 42 días posteriores al hallazgo, y sin muchas pruebas con las que trabajar, las autoridades contemplaron la hipótesis de robo. La casa de la víctima estaba desordenada y para lograr ingresar allí, una de las aberturas había sido forzada. Además, días antes en el mismo barrio, 2 delincuentes habían asaltado a un peón a punta de pistola. Era el mismo modelo de arma que se había utilizado para asesinar al arquitecto. En ese sentido, ambos podrían haber sido casos de inseguridad, aunque un dato no dejaba de llamar la atención de los investigadores. Nada faltaba dentro del hogar. Es más, su computadora, celular, billetera y hasta una tablet habían sido encontradas en el interior de la vivienda. ¿Quién entraría a un domicilio a robar, pero no se llevaría nada? No faltaba mucho para que la investigación diera un giro sorpresivo. Unos meses antes del asesinato de Reinaldo, el hombre vivía con su única hija, Irina, de 19 años, quien estaba embarazada, y su yerno, Leandro Moscarello, de 26 años. Pero la convivencia había terminado en muy malos términos, y Reinaldo había decidido mudarse al domicilio de enfrente, lugar en donde finalmente fue hallado sin vida. En este punto fue que Daniela
la hermana de la víctima, pensó que Irina tenía algo que ver en el crimen de su hermano. Ella y su madre, Rosa Roque Flair, habían sido testigos del constante infierno que sufría Reinaldo al convivir con su hija y su yerno. En varias oportunidades, el hombre les habría contado a sus familiares que ambos lo despreciaban y agredían permanentemente. Irina consideraba que el patrimonio de Reinaldo y su esposa fallecida, la madre de la chica, le pertenecía en su totalidad. Según Daniela y Rosa, Reinaldo no se había mudado solamente buscando paz, sino porque tenía miedo de que Irina y Leandro lo asesinaran. Él realmente temía por su vida, pero el giro que dio la investigación no se debió solo a los testimonios de la hermana y la madre de la víctima, sino que la fiscalía tenía pruebas suficientes para acusar a los primeros sospechosos. Los elementos fueron principalmente videos de cámaras de seguridad de la empresa vecina a la casa de la víctima y el análisis de antenas telefónicas. La noche del 28 de diciembre de 2021, aquellas cámaras registraron los momentos previos y posteriores a los disparos que ultimaron al arquitecto. En las imágenes se pudo ver que a las 8:59 de la noche, un auto 4K circulaba en dirección al aeropuerto de la ciudad. Minutos más tarde, a las 9:21, dos sujetos pasaron caminando en dirección contraria hacia la casa de Reinaldo. La misma cámara fue la que registró el momento en que la víctima se dirigió a su casa a las 10:45. Minutos después, a las 11:20, el auto 4K volvió a pasar en dirección a la casa de Reinaldo y estacionó a pocos metros. Inmediatamente después, los dos sujetos que antes habían pasado subieron corriendo al vehículo. A las 11:32 el 4K circuló a toda velocidad en sentido contrario a la casa de Flair. Estos videos permitieron identificar a los tres primeros sospechosos: David Loro Silvestre, Samuel Moscarello y David Negro Suárez. Los dos primeros eran los hombres que habían pasado caminando aquella noche, y el tercero, el chofer del 4K. Además, por el rastreo en las antenas telefónicas, se pudo constatar que entre las 9:21 y las 11:30 de aquel 28 de diciembre, las comunicaciones entre ellos fueron incesantes. Pero eso no era todo. Samuel Moscarello era nada más ni nada menos que el hermano de Leandro Moscarello, el novio de Irina Flair, la hija de Reinaldo. Aunque parezca increíble, la fiscalía tenía más elementos probatorios. Logró demostrar, gracias a la misma cámara de seguridad y al análisis de antenas telefónicas, que 24 horas antes del asesinato de Reinaldo, Silvestre, Moscarello y Suárez se habían reunido en la casa de Irina y Leandro, quienes, como dijimos, vivían enfrente de Reinaldo. En este sentido, la fiscalía sostuvo que en aquel encuentro, la hija y el yerno de la víctima proporcionaron información sobre la rutina de Reinaldo, a quienes al día siguiente se convirtieron en los autores materiales del hecho. Si bien en aquel momento los fiscales no descartaban ninguna hipótesis, sí tenían en claro una línea de investigación. Irina y Leandro habían actuado por motivos económicos, ya que ella era la única heredera de Reinaldo. En este sentido, el 9 de febrero de 2022, se decidió la detención de David Silvestre, Samuel Moscarello y David Suárez como presuntos autores del hecho, y de Irina Flair y Leandro Moscarello como partícipes necesarios. Frente a esta hipótesis, se abrieron muchos interrogantes, pero sobre todo, ¿cómo una hija llega siquiera a contemplar la idea de asesinar a su padre? Las razones económicas son suficientemente fuertes como para llevar a cabo semejante crimen. Reinaldo Flair era arquitecto de profesión y se dedicaba a la venta de corralones y ferreterías. A los 40 años, y junto a su fallecida esposa, Verónica Berritella, tuvo como única hija a Irina. Más de 20 años después, meses antes de fallecer, el hombre comenzó una relación con Miriam Sima, una mujer que tenía hijos mayores, con la que nunca llegó a vivir.
Además de tener un buen trabajo, Reinaldo era dueño de algunos terrenos, por lo que su situación económica era favorable. Pero muchos padres y madres tienen un buen pasar económico, y eso no lleva a que sus hijos conspiren para asesinarlos. ¿Qué pasaba realmente entre padre e hija? Según Daniela y Rosa, hermana y madre de la víctima, las constantes discusiones se debían a que Irina estaba obsesionada con ser la única heredera de todo, el patrimonio de Reinaldo, y la eventual herencia de Irina estaba compuesta por 2 galpones, una casa y un terreno, que habían sido propiedad de Verónica Berritella, la madre fallecida de la joven. Por este motivo, cuando Irina cumplió la mayoría de edad, inició un juicio de sucesión en el que se dividieron los bienes y se repartieron las ganancias del alquiler de esos inmuebles. De todo el patrimonio, a Reinaldo le correspondía el 50% del legado, ya que era el viudo de Verónica. Sin embargo, Irina nunca estuvo de acuerdo con esto y continuaba reclamando a su padre la totalidad de la herencia. Durante años sucedieron cientos de discusiones por motivos económicos, las mismas que terminaron en que Reinaldo se mudara de su propia casa a la propiedad que se encontraba enfrente, pero el distanciamiento no fue suficiente. Sucedería un hecho que destruiría de una vez y para siempre la delicada relación. Al parecer, días antes del asesinato, Irina se había enterado de que su padre se había comprometido con Miriam Sima, la mujer con la que estaba saliendo. Por lo visto, las intenciones de Irina y de Leandro habrían chocado con el nacimiento de un posible matrimonio. Si Reinaldo se casaba, su hija no recibiría la totalidad de la herencia de su padre. Fue entonces que, cegada por la sed de riqueza, Irina habría decidido actuar antes de que la situación matrimonial de su padre cambiara. En ese sentido, la querella integrada por la familia Flair coincidía con la hipótesis de la fiscalía. Daniela y Rosa creían que la joven había premeditado el crimen, guiada por el odio y los intereses económicos. Para ellas, la codicia de Irina era la explicación de la tortuosa relación que había tenido con su padre mientras vivía, y también la razón del crimen. Al poco tiempo de ser detenida, Irina solicitó esperar el juicio en libertad, al ser madre de una pequeña, que en aquel entonces tenía tan solo 1 año. No había nadie que la cuidase estando tanto ella como su pareja tras las rejas, pero el juez a cargo de la causa nunca le concedió la solicitud, y la niña quedó al cuidado de quien era su suegra, la madre de Leandro. Respecto a la situación procesal de Irina, las imputaciones específicas fueron surgiendo a medida que avanzaba la investigación. Al llegar al juicio, la joven enfrentaba cargos por homicidio triplemente calificado por el vínculo. Además, se consideraba el agravante de alevosía, porque el crimen había sido planeado y ejecutado de manera que la víctima no tuviera posibilidad de defenderse. También se consideraba que el móvil era la codicia, ya que había un interés económico en asesinarlo. Frente a estas acusaciones, Irina sostuvo su declaración. Ella era inocente y no había tenido participación alguna en el asesinato de su padre. En el 2024, año en que finalmente se realizó el juicio, la joven brindó una entrevista al 12 TV, un canal de televisión de la provincia de Córdoba, que le dio la oportunidad de contar a toda la sociedad su versión de los hechos. En la biblioteca de la cárcel de Bower, dio información acerca de diferentes aspectos de los últimos años de su vida, cómo había sido la relación no solo con su padre, sino también con Leandro Moscarello, el padre de su hija, y acusado de conspirar junto a ella para asesinar a Reinaldo. Cuando le preguntaron cómo era la relación con su padre, contestó que había sido como toda relación de padre e hija. Según Irina, jamás había tenido más que los conflictos típicos de la rebeldía adolescente, como por ejemplo, escaparse del colegio. Además, negó haber tenido problemas con la herencia, ya que dijo que lograron un acuerdo sin tener que llegar al juicio sucesorio. También desmintió haber echado a su padre de su casa e hizo responsable de este hecho a la policía, quien supuestamente intervino cuando tuvieron una discusión luego de que se enterara de que ella estaba embarazada. Tras acudir la policía al lugar, le habrían solicitado al hombre que se mudara,
Luego el periodista fue directamente al grano y le preguntó, ¿fuiste la autora intelectual del crimen? La joven contestó que no, y que le pesaba que la acusaran de aquello, ya que su padre era la única sangre que le quedaba, haciendo referencia a que su madre también había fallecido. Entonces el periodista redobló la apuesta y le preguntó, ¿quién podría haber sido? Pero ella dijo que era algo que no podía responder, y argumentó que Reinaldo nunca había tenido problemas con nadie, y que era una persona muy buena. Según ella, no había motivos para asesinarlo. En síntesis, en contraposición a los testimonios de su tía Daniela y su abuela Rosa, para Irina, la relación con su papá había sido como cualquier otra, y además negó cualquier tipo de conflicto por la herencia. En cambio, al hablar de Leandro, la postura fue diferente. En un principio aclaró que un mes después del asesinato de su padre, se había separado de él, tras haber descubierto infidelidades y robos de dinero en su hogar. Luego, cuando le consultaron si conocía a los demás imputados del hecho, David Silvestre, Samuel Moscarello y David Suárez, dijo que había tenido una relación cercana solo con Samuel, ya que había sido su cuñado. Sin embargo, a Silvestre y Suárez solo los conocía de vista, ya que supuestamente Leandro no la dejaba juntarse con ellos. De esa manera, dejó en claro que había una distancia muy grande entre ella y su expareja, y que ni siquiera el hecho de tener una hija en común los unía. Para finalizar, el periodista volvió a insistir al preguntar si negaba haber tenido cualquier tipo de participación en el hecho. Ella respondió tajante, lo niego y lo aseguro. Pero el periodista repreguntó, ¿y tu exnovio y sus amigos pueden haber tenido algo que ver con el hecho? A lo que ella solo respondió que esa era una pregunta muy fuerte, frase con la que se dio por terminada la entrevista. A principios de julio de 2024, tan solo 2 meses después de aquella conversación, comenzó el juicio en la Cámara Octava del Crimen en Córdoba. En la primera audiencia, Irina Flair se presentó ante el tribunal y, mostrándose visiblemente afectada, calificó a las acusaciones como demenciales. Al igual que en ocasiones anteriores, defendió su inocencia. En agosto, llegó el turno de 2 de los acusados para declarar, Samuel Moscarello y David Silvestre, señalados de ser los autores materiales del crimen. Ambos confesaron su culpabilidad, afirmando no solo la ejecución, sino también la incitación. De esa manera, no solo se culpabilizaron, sino que también desvincularon a Irina de cualquier participación en el hecho, ya que ellos habrían planeado todo. Durante algunos días, la prensa especuló con que aquellas declaraciones podían llegar a cambiar el rumbo del juicio, pero el 30 de agosto de 2024, las confesiones de Samuel Moscarello y David Silvestre quedaron totalmente desestimadas. Aquel día, la justicia de la provincia de Córdoba comunicó su veredicto y dictó prisión perpetua para 4 de los 5 acusados, incluyendo a la hija de la víctima. Irina Flair fue sentenciada a prisión perpetua junto a Leandro Moscarello, su novio en ese entonces. Ambos fueron hallados culpables de ser partícipes necesarios del homicidio. La misma pena recayó sobre Samuel Moscarello y David Silvestre, quienes efectuaron la ejecución del arquitecto, por lo que se les señaló como los coautores del homicidio. David Suárez, quien manejó el Ford Ka el 28 de diciembre de 2021, fue el único que no recibió la condena máxima y fue sentenciado a 13 años de cárcel como partícipe secundario. Antes de que fuera dictada la sentencia, Irina habló ante el tribunal por última vez y volvió a sostener su inocencia. Dijo que la habían acusado de cosas que nunca habían sucedido y que solo quería limpiar su nombre para poder volver a casa con su hija. Sin embargo, sus palabras no influyeron en la decisión del tribunal, ya que se sostuvo que el móvil criminal había sido un exagerado apetito de riqueza. Los jueces señalaron que Irina y Leandro fueron los autores intelectuales que encargaron el crimen a los otros 3 acusados. En ese sentido, el objetivo siempre fue claro:
Irina debía ser la única heredera, por lo que tenía que apresurar el deceso de Reinaldo antes de que concretara su matrimonio con su novia de aquel entonces, Miriam Sima. Además de que Irina siempre creyó que la herencia le correspondía en su totalidad, Leandro tenía como afán ampliar la administración de los bienes, que ya venía administrando hacía un tiempo. En el momento del juicio, se estimó que el patrimonio total de su padre estaba valuado en aproximadamente $2.600.000. De esta manera, el tribunal concluyó que la codicia fue el móvil en el crimen del arquitecto, codicia suficientemente fuerte como para que Irina Flair decidiera asesinar a su propio padre con tal de convertirse en la única heredera de su familia. Gracias por acompañarme en esta transmisión. Les recuerdo que pueden seguirme en redes sociales. Puedes encontrarme como Criminalista Nocturno en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y en cualquier plataforma de streaming de audio de tu preferencia. Y si tú aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta el próximo capítulo. Buenas noches.